Shalom, Boker Tov, mis amados hermanos, buenos días a todos. Bueno, aquí os presento la palabra de hoy, porque dijo en el principio, era la palabra, ¿no? Y así lo vamos a hacer desde el principio, en Éxodo. No sé si habéis visto, todos mis hermanos, hoy, de que he puesto que leáis 11, versículo 11 del capítulo 1 de Shemot, o sea, Éxodo, en la Torá. Torá o Pentateuco, no es de mosaica ni nada de eso, como muchos equivocan con el Talmud. Es la instrucción de Hashem, o sea, de Dios. La instrucción de Dios, la verdadera doctrina de donde sale toda la Biblia. De ahí es donde se esfuerza toda la Biblia espiritualmente para exprimir la espiritualidad de ella. Y es de los 5 primeros libros. Cada uno tiene su y donde salen los pactos, su don. Cada libro tiene su don y para un fin. Esos 5. Y son totalmente espirituales. Por ejemplo, el Bereshit 1 te habla de la entrada. En muchas maneras, la entrada hacia el universo, la entrada espiritual, la entrada al Marcos Hashamaín, al reino de los cielos. Lo que pasa es que, claro, hay que tener una visión y verlo así y dejarse de doctrinas de hombre. Doctrinas donde nada más que caben en una iglesia, y si tú no perteneces a esa doctrina que te hacen engañar, pues no viene de Dios. Es mentira. Cuando las personas, por ejemplo, habéis visto personas que van andando de por solas y Dios las usa, Hashem las usa por ahí, ¿me entiendes? Ellos se apoyan bajo la doctrina de la Torá, los judíos mesiánicos. Nosotros nos apoyamos bajo la instrucción de la Torá. Esa es nuestra doctrina. Esa es la única doctrina, la verdadera y auténtica, original doctrina. Yo soy la roca, esa es la roca, la Torá, pero espiritualmente, no físicamente. Para eso vino Yehoshua, para hacerla espíritu, para hacerla agua y espíritu. Cuando él salió en la cruz, o en el madero, le pinchó el soldado en el costado, que salió agua y espíritu, agua y sangre. Esa es la Torá, el agua y la sangre que simboliza el perdón de los pecados, a través de la Torá, que es Yehoshua. Cuando le pides perdón a Yehoshua porque has entendido la palabra y ha tocado tu corazón, y le pides perdón por los pecados, es que has entendido. Muchas veces gente, y el agua simboliza el Ruach HaKodesh en tu vida, la limpieza. Es la Torá quien te limpia, porque si andas conforme a su instrucción, la misma Torá te enseña. El Tanakh, que hay roes por ahí que le dicen Torá a toda la Biblia, no. El Tanakh es la Biblia, también te enseña, pero te enseña como una maestra dentro de la Torá, y te enseña psicológicamente, te puede enseñar psiquiátricamente, de muchas maneras. Esa es la Torá, señores. Bueno, pues entonces vamos a darla en este día, como os prometí, en el Facebook, en Shemot. Os dije que era el versículo 12, pero claro, he estado leyendo en la Biblia que vosotros leéis, Reina Valera, bueno, una muy parecida, que pone, hay que leerla, porque en el original pone que los Mitraim, o sea, los egipcios, empezaron a temer a los hijos de Israel, porque cuanto más los maltrataban, más se multiplicaban. Y por eso hicieron con los niños lo que hicieron, porque tenían miedo, como lo tuvo Herodes, de que le quitaran su reinado. Sabía que Herodes no era judío, no era del pueblo de Dios,
de Elohim. No estoy diciendo que los judíos nada más sean el pueblo de Elohim, ojo, no. El pueblo de Elohim es aquel que, todo aquel que es del pueblo de Elohim es aquel que hace sus mandamientos. Él lo dice claramente: si me amáis, haced mis mandamientos. Y ese que le ama es del pueblo de Elohim. Al maestro, a la ciudad se le ama porque es tu ciudad, es tu ciudad, es tu ciudad, por eso la amas. Yo, por ejemplo, estoy viviendo ahora fuera de mi ciudad y la echo mucho de menos. Pues es lo mismo, espiritualmente. Echo de menos a Hachén todos los días. Todos los días quiero estar al lado de él. Quiero estar en su ciudad santa y Kadosh, la nueva Jerusalén. Bendito sea su nombre. Yo he estado y me quedé estupefacto porque era casi igual que la ciudad donde me crié, ¿no? Jerez de la frontera, en España, en el sur de España. Bueno, pues entonces empezamos a leer. Vamos a empezar en el versículo 11 de Shemot en la Torá, Éxodo capítulo 1, versículo 11 hacia adelante. Dice: así que ponen a los supervisores, o sea, a los midraim, a los que apretaban, ¿no? A los encargados de los egipcios, a los que pegaban los latigazos del trabajo forzado sobre ellos, a fin de que su fuerza disminuya por la carga de su trabajo. Lo mismo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Se volvió a repetir, eso del holocuento, eso es mentira, lo puedo confirmar, ya que he tenido familia, por desgracia, en Mataushen, y te digo que en Mataushen, judío que entraba, judío que mataban. Mejor no recordar eso, porque el nazismo, la porquería aria, porque los necios no saben en realidad lo que planea el nazismo. El nazismo no quiere, el nazismo lo que quiere es una sola raza, es la raza aria, que no existe, porque es tonto. No hay que ser más tonto que un nazi, con lo bien que se vive democráticamente, ya como físicamente, ¿no? A más en mente. La Biblia es clara, ¿no? La salvación sale de los judíos, como puede solamente el que odia ese versículo es Satanás, hermano. Sabemos que hay judíos que son malos, igual que los nazis también, y son nazis en su forma y manera, porque son racistas, ¿no? Porque la palabra goin se puede escribir de dos maneras: una llamando a cerdo sin Y al gentil, y otra llamándolo con respeto y con amor, goyim, que significa un gentil que ama a Dios. Según hay judíos que no son creyentes, igual que hay gentiles que no son creyentes, igual que hay indios que son creyentes, hay indios que no son creyentes, igual que hay gitanos que son creyentes y gitanos que no son creyentes. Eso es todo. Personas que Elohim ha creado. El que de Elohim busca Elohim, y el que no es de Elohim no busca Elohim. Lo dijo Yohanan, ¿no? Dice: y construyeron ciudades para el faraón. Las dos ciudades que construyeron los judíos, el pueblo, perdón, los judíos no, el pueblo de Israel, los israelitas, las 12 tribus, fueron Pitón y Ramsés, que todavía hasta el día de hoy existen. Pitón y Ramsés. Dice, y aquí es donde en realidad en la original, en la Torá original pone que los egipcios empezaron a temer, en el versículo 12, a los israelitas, porque cuanto más los castigaban, más se multiplicaban y empezaron a tener miedo, y por eso Faraón hizo lo que hizo con los niños, matarlos, ¿no? Y de ahí vino Moshe Rabenu,
Dice, pero en el versículo 12, mira, atento, pero cuando más crueles eran con ellos, mayor era su número. Y a continuación dice, porque empezaron a tener miedo. Es la original. Dice, hasta que toda tierra estuvo llena de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que Faraón tenía miedo. Por eso hizo lo que hizo. Y los hijos de Israel fueron odiados por los egipcios. Como Satanás odia a la Israel espiritual en el mundo entero. Y dieron a los hijos, Faraón, que simboliza aquí a Satán, y dieron a los hijos de Israel a un trabajo más difícil de hacer, y amargaron sus vidas. Contra más te amarga el enemigo, te ponga depresión, te ponga de todo espiritualmente en tu vida, eso es buena señal. ¿Sabes por qué? Confía en Cachén, confía ahí más. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tiene miedo de que Cachén te bendiga y seas multiplicado en todas las formas y maneras de tu vida. Dice que los ponía a hacer fabricando materiales de construcción y ladrillos, haciendo todo tipo de, no es que ese trabajo sea malo, no, es que lo esclavizaban ahí, y el ladrillo se hacía entonces con paja y barro. No es como hoy en día que lo hace la maquinaria, el albañil lo pone, no, ahí lo esclavizaban. Y otra cosa es llevarte bien con un encargado, el encargado te aprecia, a tu hora de salida, no, ahí era de lunes a domingo todos los días, de sol a sol, y eso sí sobrevivías, y sin comer apenas, a pan y agua, y haciendo todo tipo de trabajo en el campo, en las condiciones más difíciles. Bueno, esto lo hizo el mismo Führer alemán, ese necio quiso volver a repetir, y lo hizo. Es más, lo hizo en Mauthausen, en Auschwitz y en todos los campos de exterminio, y hasta aquí en España, que todavía existe uno, que es la Cruz de los Caídos, como se le suele decir, en Madrid, que está ahí, yo he entrado, y hay cientos de miles de tumbas allí, que la gente ni las ve, porque están pisando, van andando y están pisando los cadáveres por abajo, sin ellos lo saberlo, los cadáveres por abajo, sin ellos lo saberlo. Y se amargaron sus vidas con el trabajo duro fabricando. ¿Sabe cómo amargaron aquí a las personas? Haciendo una montaña Illuminati del Opus Dei, por dentro de una montaña, hermano, para que un dictador basura que mandó a matar a miles de españoles, 1 millón de españoles entre judíos y gentiles, y que entregó cientos de judíos al Führer, y después poniendo, menos mal que hubo gente que eran de su mando, que tuvieron misericordia, como era el ángel de Budapest, y trajo, y no pudo decir nada a Franco, porque ahí lo tenían metido, porque Franco se quería hacer el bueno delante de los demás, católicas, que conocían la Biblia y que eran mandos de su milicia y que conocían las escrituras. Entonces callaban con él, como el ángel de Budapest, que fue uno de ellos, uno de tantos, pero hubo más, que salvó miles de judíos españoles del campo de exterminio de Mauthausen, allí en aquella parte, ¿no? Fabricando materiales de construcción y ladrillos y haciendo todo tipo de trabajo en el campo en las condiciones más difíciles. Y el rey de Egipto dijo a las hebreas que daban ayuda en el momento del parto. El nombre de una era Cifra y el nombre de la otra Fua. Cuando está cuidando a las hebreas en el parto, si es hijo, le dijo, lo matarás, pero si es una hija, ella puede seguir viviendo.
Hoy en día todavía se hace eso, algunas veces. ¿Por qué? Porque usan a las mujeres, a las niñas sobre todo, y ya sabéis para qué. Las asquerosidades como lo ha habido en Valencia, esos sinvergüenzas que todavía están pagando con sus huesos en la cárcel. ¿Por qué? Porque sirven a su maestro faraón. Y tanto de miles que se van camuflando diciendo que la Biblia es esto, que la Biblia es lo otro. Pues esos son los satanistas, en realidad, confundiendo lo que la Biblia quiere decir al mundo, de que esto hacen eso. Dios es uno, Deuteronomio 6:4, y Dios está en contra de toda esa esclavitud, y Dios está en contra de toda esa esclavitud, y en contra de ese satanismo, porque ese satanismo lo hacía Faraón. Es una religión egiptóloga, misraimita. Pero dice que las mujeres que ayudaban a las israelitas, no israelí, cuidado que hay mucha diferencia, sino a las israelitas, que son los que hacen la voluntad y los mandamientos de Hachén, y el israelí es aquel que nace en Tierra Santa y que no cree en Hachén, o puede creer, es un ciudadano de allí como otro cualquiera. Dice, pero las mujeres tenían temor de Hachén, o sea, hacían la Torá, y no hicieron como dijo el rey de Egipto, de Misraim, sino dejaron que los hijos y varones siguieran viviendo. Entonces el rey de Egipto ordenó llamar a las pateras y dejaron que los hijos varones sigan viviendo. Y dijo a Faraón, porque a las hebreas no son como las egipcias. Tuvieron que decir una mentiriquilla piadosa. Eso no es una mentiriquilla, es muy diferente, es una estrategia. Porque antes está la vida que el mandamiento. La estrategia cuando viene, cuando la vida es antes que el mandamiento. Eso no es un pecado, es una misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Dice porque es para bien de otra persona. Dice porque las hebreas no son como las egipcias, porque son fuertes y el nacimiento tiene lugar antes que vengamos a ella. No era cierto, pero salvaron miles de vidas con ello. Y eso le agradó a Hachén. Y en el versículo 20, 19 y 20 dice, y dijeron a Faraón, porque las hebreas no son como las egipcias, porque son fuertes y el nacimiento tiene lugar antes de que vengamos a ellas, cosa que no era así. Dice que esa estrategia que hicieron, que no era una mentira, sino una estrategia, porque cuando la vida es antes que el mandamiento, porque el mandamiento te puede hacer tropezadero, porque lo usa Satanás también, para quererte meter en su saco. Pero nosotros tenemos como mandamiento antes la vida, porque el primer mandamiento es la vida, que es lo que hizo Hachén en Génesis. Cuando tú pones la vida antes, es una estrategia lo que vas a hacer. Dice, y la bendición de Dios, la bendición de Hachén, estaba sobre esas pateras, sobre estas mujeres, y la gente aumentó en eso muy fuerte. Y así, cuando Moshe Rabenu creció, hubo la liberación de Israel y se cumplió la profecía tal como estaba escrita. A los 400 años justo fue liberado el pueblo de Israel de manos de los Misraim, del rey Misraim, del rey egipcio. Y los caballos de Faraón murieron debajo de agua, hermano. Se ahogaron todos. En este mundo, porque este mundo lo que te da es eso. Todo el que anda conforme al mundo te ahoga al final. Pero si andas conforme a Hachén, al final te levantas, aunque la gente te vea, mira, se va a caer, y en el último momento haces en Hachén y te levantas y se quedan atónitos.
Bueno, esta es la palabra de hoy. Que Hachén os bendiga, que Hachén haga resplandecer su rostro sobre vosotros, y Hachén te dé la paz, hermano. Amén.